Hola chicos, muy buenas noches, un gusto saludarlos. Muy buenas noches, profe. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Hola, ¿Usted? profe, buenas noches a todos. Noches. Hola, hola. ¿Ah? Bueno chicos, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, ¿les parece? Ah, pero son las 7:04. No, esperemos unos minuticos a ver si se unen más compañeros. Bueno, bueno chicos, ya son las 7:06, no creo que se vayan a unir más compañeros, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces nuestra sesión de hoy es resistencia al cambio. Estoy segura que ya algunos de ustedes ya han visto algunas situaciones similares o han vivido situaciones similares o lideran situaciones en las que hay resistencia al cambio. Bueno, entonces, vamos a ver que en algunas empresas la resistencia al cambio casi que se vuelve una situación en la que de alguna manera la organización debe tener un procedimiento. No obstante, en este momento nosotros en la gerencia de proyectos debemos tener la capacidad de desarrollar habilidades en las que se nos facilite estas situaciones. Cuando nosotros hablamos de proyectos, estamos hablando de que hay un horizonte de proyecto y que ese horizonte de proyecto nos limita a hacer algunas acciones que en una empresa uno podría asegurar con el manual de procesos y procedimientos. Cuando hablamos de proyectos, hay situaciones en las que nosotros tenemos contingencias, en las que nosotros tenemos algunas crisis de equipo, ¿cierto? Porque de alguna manera, pues no, en la formulación del proyecto no se tuvo en cuenta y si se tiene en cuenta, pues está en el capítulo de la matriz de riesgos, pero de todas formas no deja de ser un problema, ¿cierto? Una crisis dentro de la ejecución del proyecto. Cuando nosotros tenemos esos crisis o esos que nos están denotando a nosotros un cambio, de seguro, en la situación en la que todo el equipo de trabajo venía acostumbrado a un proceso que se estaba haciendo, con el ideal de que fuera el mejor proceso de llegar al objetivo, ¿cierto? De cumplimiento de los objetivos, pues uno no tiene en cuenta que existen algunas crisis, ¿cierto? No todo es color de rosa y en la ejecución de proyectos.
ustedes tienen en la mayoría de veces crisis pequeñas. Entonces, la resistencia al cambio se vuelve un tema de bastante relevancia en los aspectos en la dirección de equipos de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a tener resistencia al cambio? Nos lleva a tener resistencia al cambio la innovación, nos lleva a tener, bueno, eso lo vamos a ver durante la sesión, pero algunas decisiones que no dependen de nosotros, ¿cierto? Así como cuando uno realiza una DOFA, uno tiene que tener la capacidad de analizar que algunas situaciones que no dependen de la parte interna del proyecto, nos van a desfavorecer, pero que seguro algunos aspectos dentro del el entorno macroeconómico sí nos llevan a tener ciertos cambios y por lo tanto unas crisis dentro de la ejecución, perdón, del equipo de ejecución de proyectos y por lo tanto una resistencia al cambio. Entonces tenemos que apropiar algunas competencias básicas gerenciales relacionadas en cómo hacer de que el equipo de trabajo, existen modelos que nos llevan a nosotros a, a pasar por el equipo de trabajo por cambios sin tener que llegar a la famosa resistencia. No obstante, siempre se llega porque de alguna manera es algo nuevo, ¿cierto? Entonces, acá nos dice el texto que en la mayoría de veces innovar significa abandonar antiguos productos y maneras de hacer las cosas, ¿cierto? Y aceptar nuestros artículos y modos de realización. Entonces, en esta clase, pues hay transformaciones que se van a destacar para que nosotros veamos cuál modelo podemos utilizar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería dirigir ese cambio? Entonces, la capacidad para dirigir el cambio debidamente es otra parte importante de las habilidades conceptuales que debe tener un director. Entonces, aquí siempre hablamos de cambio organizacional, ¿cierto? Porque estamos hablando de alguna manera una organización de equipos en el que encontramos diferentes, como lo veíamos, hicimos un paréntesis la sesión pasada, y veíamos la diferencia entre generaciones, las diferencias de culturas, las diferencias entre modos de hacer las cosas, ¿cierto? Y asimismo, las personas varían en la conducta, en lo que se apropia como resiliencia o adaptabilidad. Unos son más adaptables, otros no mucho, ¿cierto? Entonces, cualquier aspecto en el que se denomine la organización puede ser en los cambios de horarios de trabajo, es un cambio, ¿cierto? La división de departamentos, una reestructuración orgánica, no sé, la actualización de equipos y software, eh, incluso a veces con un cambio de sede, ¿cierto? Ahí hay un cambio. Entonces es importante recordar que todo cambio en una empresa o en un proyecto puede tener efectos que trascienden al área donde se aplica. Por ejemplo, en esta compañía se instaló un sistema automatizado de producción nuevo de unas de sus plantas y tuvo que volver a capacitar a los empleados para que operaran el equipo reciente, ajustar el sistema de incentivos para poder incluir nuevos niveles de habilidades, modificar la dimensión de la dirección correspondiente a los supervisores y rediseñar varios puestos de trabajo. Y asimismo, transformó los criterios de selección para empleados nuevos y necesitó otro sistema. Ustedes que un solo cambio a donde nos llevó a modificar todo un sistema que integra el talento humano, ¿cierto? Entonces, no solo tenía que volver a capacitar, sino que tenía que motivar la capacitación, ¿cierto? Tenía que modificar una estructura orgánica de delegación y dirección para poder llevar a cabo ese equipo. ¿M? Y transformar, por supuesto, los criterios de selección para vincular personal que fuera competente en ese nuevo proceso. Entonces, hasta allá vamos. O sea, no es solo un cambio innovador en una sola área de trabajo, sino que el impacto que tiene en el proceso y en los procedimientos que tiene toda la organización y por lo tanto, el impacto son de varias áreas. Y cuando nosotros hablamos de organizaciones, estamos hablando de que hay una sinergia entre las áreas de trabajo y que conllevan a un logro de un objetivo, particularmente de este que estamos hablando, de un cambio generado por y la innovación en la tecnología. ¿M?
Las fuerzas del cambio. ¿Por qué las compañías precisan cambiar? Pues claro, o sea, si no lo vamos a hacer, nos estamos volviendo nos debilitamos en la competencia, ¿cierto? Entonces, la razón básica es que algún aspecto es importante en la organización, ha cambiado y probablemente lo hará en el futuro próximo, porque tenemos que mantenernos en el mercado. Estamos en una situación donde innovar es más fácil, donde pertenecer al mercado competitivo conlleva a ser más eficiente y tener un modelo de costos más flexible para tener la posibilidad de pelear en puntos de equilibrio, ¿cierto? Entonces, las principales razones que explican los problemas que muchas veces afrontan las empresas es que no anticipan o responden correctamente a las circunstancias que cambian. Hay fuerzas que impulsan ese cambio y que pueden ser externas o internas. Insisto, cuando hablamos de complejidad, estamos hablando de la necesidad de incorporar acciones que nos lleven a nosotros a la innovación de procesos o a la innovación de productos para poder mantenernos en el mercado. No obstante, como estamos hablando en proyectos, pues de seguro los proyectos en su formulación llevan la innovación, ¿cierto? Y la innovación es incorporar software, incorporar prototipos, incorporar investigaciones avanzadas y todo eso es nuevo, porque para eso son los proyectos, ¿cierto? Para nosotros acoger algunos aspectos relevantes para convertirlos en un futuro, en una futura empresa. Entonces, ustedes saben más que yo del tema, pero cuando hablamos de proyectos, estamos hablando de situaciones en las que nosotros deseamos comprobar que, por ejemplo, si fuera un proyecto de investigación, deseamos comprobar que una hipótesis es válida o no es válida y cualquiera de los dos tiene que ejecutarse, ¿cierto? Ya sea para escribir un artículo en el que se diga que no fue viable o otra para decir que sí fue viable. ¿M? Em, cuando desarrollamos prototipos, los prototipos pueden o no servir, ¿cierto? Y esos prototipos nos llevan a nosotros a muchas veces a comprobar diferentes formas del prototipado, ¿cierto? Ustedes pueden utilizar muchas formas de hacer el prototipo, pero cuando hablamos de prototipos, estamos en prueba-error, prueba-error. Y eso es un constante cambio. Por lo tanto, cuando se habla de la dirección de proyectos en la dirección de equipos de trabajo, perdón, en los proyectos estamos hablando de cambios constantes, ¿m? Dependiendo del proyecto. Si bien ya se están formulando, ya están formulados en el proyecto, pero lo que nosotros decimos es que vamos a mirar en qué TRL se encuentra, ¿cierto? Ese prototipo y si podemos llevarlo, si está en 4, podemos llevarlo a 6 y si lo llevamos a 6, realmente, ¿cómo lo vamos a hacer? Y eso requiere cambios. Entonces, la relevancia del tema de hoy está directamente relacionado con los proyectos en cualquier aspecto o cualquiera que sea el tipo de proyecto. ¿M? Bueno, entonces, insisto, ¿no? Las razones del cambio a veces pueden ser internas o externas. Vamos a ver las externas. Las fuerzas externas provienen de un entorno general de la organización y del entorno de sus tareas. Por ejemplo, dos crisis energéticas. Una industria automovilística japonesa aguerrida, fluctuaciones de divisas y tasas de interés internacionales flotantes, todas ellas manifestaciones de la dimensión internacional del entorno general. Estas influyeron profundamente en que las compañías automovilísticas estadounidenses se vieran impactadas, ¿cierto? Entonces, cambiaron. Las nuevas reglas de producción y la competencia obligaron a modificar drásticamente su forma de hacer negocios. Entonces, en el terreno de lo político, las nuevas leyes, los fallos judiciales y las regulaciones afectan a las organizaciones. Vamos a ver. En el terreno de lo político, a nivel local, pues, a nivel de nosotros, ¿cierto? Nacional. Nosotros pasamos de un cambio, aquí fue un cambio, no fue paulatino, el cambio aquí fue drástico, porque pasamos de ser un país en el que se explotaban los recursos naturales, pasamos a una restricción de los productos derivados de esa extracción de recursos naturales, ¿cierto? ¿Eso qué conlleva?
a que varias empresas tomen sí o no la decisión de que esa decisión a nivel nacional nos conlleva a tomar unas decisiones internas, pero ¿qué capacidad tengo yo si eso se veía venir? Y por eso hay diferentes herramientas para evaluar algunos cambios que se ven venir. Por ejemplo, desde la campaña. Entonces, cuando nosotros hacemos una programación del presupuesto, debemos tener la capacidad de analizar los riesgos asociados a los cambios producto de decisiones políticas. Entonces, si mi empresa o mi proyecto está directamente relacionado con la extracción de recursos naturales, bueno, ¿qué podía hacer yo para anticipar un posible riesgo allí? Es decir, un cambio y sobre todo en las organizaciones en las que los empleados viven de la extracción de recursos naturales. O sea, ¿cuál es mi decisión respecto al análisis prospectivo que tengo yo para formular un proyecto y que no me impacte? Entonces tenemos en el terreno de lo político ahora las nuevas leyes. ¿Qué nos prohibieron a nosotros con esa decisión? Pues que se prohíbe la extracción, ¿cierto? Entonces, si se prohíbe la extracción, ¿cómo yo cierro la empresa? Dejo a miles de familias fuera del NIEN. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo analizar otras formas innovadoras de mantener mi empresa, ¿cierto? Y cómo esos cambios pueden impactar de manera negativa o positiva a la organización. Entonces, estas fuerzas externas ustedes tienen que evaluarlas y sobre todo haciendo un análisis prospectivo. Luego tenemos algunas regulaciones que afectan a las organizaciones que están directamente relacionadas también con leyes, pero a veces hay unos panoramas situacionales, regionales en territorio que también nos llevan a tomar diferentes decisiones y que cambian la formulación del proyecto en torno a otro tipo de acciones, ¿cierto? Otro término que impacta un proyecto y que eso sí se ve seguido, si ustedes manejan proyectos en este momento, ustedes saben que a nosotros nos afectó mucho la inflación, porque si estamos hablando del 2020, nosotros podíamos hacer de pronto una proyección, un 3,5 que veníamos con esa inflación estable. Pero nos hemos dado cuenta que la inflación ha superado ese 3,5. Entonces, ¿hasta qué nivel yo tenía la posibilidad de incrementar los honorarios del equipo del equipo de trabajo de ese proyecto? Que hasta hoy se podría decir que si veníamos con una formulación del proyecto 2020 y a hoy tenemos una inflación del 5,6, entonces seguro esa persona digamos que no tenemos honorarios competitivos, ¿cierto? Y eso lleva también a un cambio. Entonces, eso por dar muchos ejemplos en lo que tiene que ver con las fuerzas externas. Por su parte, también hay una dimensión sociocultural que refleja los valores de la sociedad y determina la clase de bienes o servicios que aceptará el mercado. ¿De acuerdo? Vamos a ver este pequeño video. Vamos a mostrarlo. A ver. En fuerzas externas, em, es importante que se tenga la capacidad además de que ustedes empiecen a involucrarse con la capacidad de análisis, anticipar un análisis prospectivo. eh, Vamos a mirar este video. Ay, pero, un segundo. Mm, Bueno, vamos a mirar la resistencia al cambio. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now.
Would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's nothing else left to do, is there? Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he could fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. ¿Cómo ven la resistencia al cambio de esos dos personajes dependientes de una situación tan absurda? ¿Cómo lo ves tú, Edward? Bueno, profe, pues increíble, ¿no? Esas situaciones que son como que nos impulsan a motivar un cambio en nosotros y que pues si no actuamos nosotros mismos, pues no podremos generar ese cambio, ¿no? Claro, Y pero esto es algo absurdo, ¿no? Yo creo que muchos nos vemos en situaciones absurdas, pero, bueno, es que esto sí era una exageración, ¿no? sí, Pero realmente, en serio que a veces uno se ahoga en un vaso de agua, ¿cierto? ujú, Entonces, un llamado a la resiliencia, un llamado a la adaptabilidad, de verdad que son habilidades blandas que debemos definitivamente adoptar en toda situación. Ahora, la resistencia al cambio también sugiere la necesidad de buscar equipos de trabajo como aliados, como estrategia. Es decir, si nosotros vemos que tenemos un inconveniente, y que definitivamente dentro del equipo de trabajo pasa lo que les pasó en la escalera, ninguno de los dos tuvo otra visión diferente, entonces ahí es cuando uno pide ayuda, ¿cierto? Hay algunos profesionales que viendo la situación diferente pueden lograr realmente como un respiro, ¿cierto? Porque a veces hay situaciones y sobre todo en proyectos que una norma puede definitivamente frenar el proyecto, entonces hay que tener otra visión de cómo reacomodar esa actividad relacionada con un permiso, por ejemplo, lo que estábamos hablando de extracción, ¿cierto? De recursos naturales. Entonces, de pronto, por otra visión, se puede dar la oportunidad de hacerlo diferente. Entonces, a veces es importante nosotros relacionarnos con personas que pueden darnos otra visión y que pueden generar un círculo importante para la toma de decisiones. Listo, eso también es de líderes, ¿no? Buscar apoyo profesional en ciertas áreas en las que nosotros no controlamos definitivamente toda la parte técnica. Bueno, ya vimos las fuerzas externas, veamos las fuerzas internas. Las fuerzas internas, una serie de fuerzas que existen dentro de la organización y provocan el cambio. Si la dirección administrativa revisa la estrategia actual, es probable que ocurra una transformación. Por ejemplo, si una compañía de aparatos electrónicos decide entrar al mercado de las computadoras de escritorios o subir en un 3% la meta de ventas, de un producto en un plazo de 10 años, se generarían muchas modificaciones en la organización, ¿cierto? Entonces, otras fuerzas internas pueden reflejar una influencia de fuerzas externas, por ejemplo. Cuando los valores socioculturales cambian, las actitudes de los empleados hacia sus labores también podrían cambiar, llevándolos a exigir modificaciones en los horarios o en las condiciones laborales. En este caso, aunque las raíces del cambio provengan del entorno externo, la empresa debe responder directamente a la presión interna que se genera, ¿no? Es ejemplo. Imagina una empresa tradicional de manufactura que decide adoptar un sistema automatizado para mejorar la eficiencia. Algunos empleados, especialmente aquellos con muchos años en sus puestos,
Pueden sentirse inseguros o amenazados por la nueva tecnología, pueden resistirse a la capacitación argumentando que siempre han hecho su trabajo de esta manera y temen a la posibilidad de perder sus empleos por baja capacidad o competitividad dentro de las habilidades blandas que se tengan y habilidades técnicas en el proceso de cambio. Entonces, ellos no piensan en la posibilidad de capacitarse, sino que simplemente hay una resistencia y dice yo no puedo desde el principio, ¿cierto? Entonces, este es un claro ejemplo dentro de las organizaciones públicas y privadas que se da cuando se incorporan procesos automatizados. Bueno, esta resistencia puede manifestarse en actitudes negativas, falta de cooperación durante la capacitación o incluso el rechazo a utilizar el nuevo sistema implementado. Entonces, la empresa necesita abordar estas preocupaciones mediante una comunicación efectiva, programas de capacitación adecuados y posiblemente involucrándolos en un proceso de cambio para que se sientan parte de la transición. Entonces, acá empezamos nosotros de pronto a ver un involucramiento en es necesario en que la persona se incorpore dentro de los procesos de cambio. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, hay un cambio planeado frente al reactivo. Cuando nosotros hacemos un cambio planeado, entonces, que surgen de reacción de algunos hechos inesperados, el cambio planeado es aquel diseñado o implementado de forma ordenada y oportuna, anticipándose a el cambio reactivo es una respuesta gradual a las circunstancias a medida que se presentan, dado que el cambio reactivo puede ser apresurado, aumenta la posibilidad de que esté mal concebido y ejecutado. En general, el cambio planeado es preferible al reactivo. No obstante, cuando nosotros estamos hablando de ejecución de proyectos con un horizonte de proyecto relativamente corto, pues es muy difícil planear un cambio. Aquí en lo general, cuando tenemos proyectos, en general, siempre ustedes, si están liderando un proyecto en este momento, hay cambios reactivos y nada que hacer, no se pueden planear, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo para poder pasar ese cambio reactivo a un involucramiento un poco planeado, ¿cierto? Entonces, imagina una universidad que desea adoptar un sistema de gestión de aprendizaje LMS para facilitar la enseñanza y el seguimiento del progreso de los estudiantes. A pesar de que la administración planeó esta transición, algunos profesores pueden resistirse al cambio por varias razones. Y ojo acá, porque aquí es cuando entramos nosotros a detallar la necesidad de comprender estos aspectos y que de seguro lo va a llevar a usted a tomar decisiones gerenciales en el momento en que haya cambios dentro del proyecto. Entonces, primero que se puede dar, la falta de familiaridad. Algunos docentes se sienten cómodos con sus métodos tradicionales y dudan en aprender a usar el nuevo. Es decir, hay una resistencia a familiarizarse, ya sea con el nuevo proceso o con el nuevo software o con la nueva tecnología. Pero usted como líder, debe tener la capacidad para analizar qué tipo de razón es la que motiva la resistencia al cambio de los empleados. Entonces, una es la falta de familiaridad. La segunda, la percepción de carga adicional, es decir, allí se dio un mensaje diferente al colaborador, ¿cierto? Y le están diciendo que si adopta ese software, aparte de que lo que tiene que hacer, pues tiene que hacerlo en el software. Entonces, habría que mirar para que no llegue el mensaje de ese cambio a la persona a la que se le está asignando ese cambio, ¿cierto? A que llegue a pensar que se está recargando con más trabajo. Y la otra tiene que ver con una conducta psicosocial y es la inseguridad, ¿cierto? Temen no estar a la altura de las expectativas al utilizar la nueva tecnología y esto abre diferentes brechas. La primera y es que puedo tomar yo una actitud de que la voy a embarrar todo el tiempo y quién sabe qué va a pasar. La otra es quedarme sin el trabajo, ¿cierto? Entonces, para abordar esta resistencia, la universidad podría ofrecer talleres de capacitación, crear grupos de apoyo entre colegas y demostrar los beneficios del nuevo sistema mediante ejemplos prácticos. Y de esta manera se busca suavizar la transición y fomentar una actitud más positiva hacia el cambio. Entonces,
es la manera como se llegue a la situación de cambio, ¿cierto? Ahora, yo siempre he dicho durante todas las sesiones que es importante que el líder aprenda a reconocer su equipo de trabajo. Si bien es cierto, en los proyectos de corto horizonte, pues no existe tanta familiaridad con el equipo de trabajo, los miembros de ese equipo, pero de alguna manera el líder debe tener la capacidad de analizar un posible, si hablando de cambio, ¿no? ¿Quién es el que se va a resistir al cambio? Porque ya hay una percepción, ¿no? Bueno, aquí hay un modelo, el modelo de cambio de Lewin, un destacado técnico de las organizaciones que sugirió que todo cambio transita por tres pasos. El primero es descongelar, es decir, convencer a las personas afectadas por el cambio inminente de que es necesario transformarse, ¿cierto? Entonces, aquí hay una conciencia, ¿cierto? Aquí lo que se hace es como remover esa resistencia y digamos que de alguna manera ser asertivo con lo que se quiere lograr en ese cambio y que esa persona es parte de ese cambio y que necesitamos de esa persona para que lo realice. Convencer a las personas afectadas por el cambio inminente que es necesario transformarse. A continuación, se aplica el cambio en sí, es decir, se ejecuta el cambio, ¿cierto? Ya hay un cambio inminente, ya no se puede hacer nada, aquí ya vamos a aplicar este software y eso no tiene marcha atrás porque la ley no así lo pide. Eso está pasando, por eso ustedes en todo lado le están dando ahora la famosa factura electrónica. Eso es por dar un ejemplo, un cambio a nivel nacional, ¿cierto? Que lo detonó? Pues la DIAN dijo, ahora por ley, todos tienen que adoptar un sistema de facturación electrónica, sea empresa pequeña, grande, lo que sea, pero todos tienen que tener facturación electrónica. En ese tránsito duramos 3 años, yo creo que más. Pues, tenían que llevar a cabo la facturación electrónica. Hasta este año se hizo efectiva, es decir, aquí lo que se quería era un descongelamiento y se dio a las personas el espacio o el tiempo para que se adaptaran a la facturación electrónica, incluso incorporaran procesos tecnológicos dentro de su espacio, establecimiento comercial o empresa, o como le quieran llamar, y hasta cierto tiempo se obliga a las empresas a utilizar la facturación electrónica. Es decir, aquí se aplica el cambio. Y finalmente se procede a recongelar. Ya se apropió, ¿cierto? Ya la gente está haciendo facturación electrónica. Entonces ahora lo que hay que hacer es una apropiación, un recongelamiento. Es decir, reforzado y apoyado por el cambio para que pase a formar parte del sistema. Es decir, ya pasó usted esa transición, ya le toca es apropiarla como tal. ¿Cómo lo va a hacer? Eso depende de cada persona, ¿cierto? Entonces, bueno, pues ese es el famoso modelo de cambio de Leo. Entonces, acá hay otro ejemplo. Una de las modificaciones que afrontó Caterpillar en respuesta a la recesión implicó un recorte masivo de personal. El primer paso era descongelar. Consistió en convencer al sindicato en el recorte, destacando su importancia para la eficacia de la compañía a largo plazo. Luego, durante la fase de implementación, se eliminaron 30.000 empleos. Finalmente, Caterpillar trabajó para mejorar su relación con los empleados, lo que hizo un recongelamiento, es decir, hizo una sensibilización asegurándoles futuros aumentos salariales y prometiendo que no habrá recortes más de personal. Pero ¿de qué dependió ese corte de personal? Por una situación externa, ¿cierto? La situación económica lleva a el despido de 30.000 personas, ¿no? Bueno, aunque el modelo de Lewin es muy interesante, se considera que carece de especificidad necesaria para su aplicación operativa. Para ello, con frecuencia se recurre, perdón, a perspectivas más amplias para gestionar el cambio. Pero, no obstante, en general, este se utiliza. Hay un enfoque inclusivo para el cambio. Para el cambio adopta una posición sistémica y señala una serie de pasos específicos que por lo general conducen a una modificación exitosa. Ya vamos a ver la figura que presenta todos los procesos o los pasos, pues,
que tiene que llevar para el cambio. Entonces, el primer paso es reconocer qué se precisa en la transformación. El cambio reactivo podría ser activado por las quejas de los empleados, la disminución de la productividad, por supuesto, la rotación en muchos casos, los fallos judiciales, es decir, las demandas por el derecho al trabajo, ¿no? Las caídas de las ventas, huelgas laborales, en fin. El reconocimiento podría radicar simplemente en que los directores se den cuenta de que la modificación en un área dada es inevitable. Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Los pasos aquí serían, los directores deben entender cómo y por qué implementar un cambio. Desde allí, desde la parte estratégica, cuando hacemos planeación estratégica, sugerimos la innovación en un proceso o la innovación en un producto, ¿cierto? Y por lo tanto, eso se tiene que dar paso a paso, pero lo primero es que desde la planeación estratégica de la organización o del proyecto, de aquellos directivos, gestionen el cambio con la necesidad. Y por la necesidad, cuando hablamos de necesidad, no es la percepción lo que se ve, sino que realmente hay un diagnóstico que nos lleva a tomar a nosotros un punto de partida para generar un cambio, ¿cierto? Entonces, lo primero es reconocer que se necesita un cambio, establecer los metas del cambio, o sea, qué quiero lograr yo con ese cambio? Eficiencia, mejorar las ventas, disminuir en costos, bueno, ¿qué se quiere, cierto? O sea, hay un objetivo que me lleva a mí a generar un cambio. Y por lo tanto, el diagnóstico de variables pertinentes para lograr el cambio, escoger una técnica adecuada para cambio, planificar la implementación de cambio, implementar de hecho y evaluar y hacerle un seguimiento como resultado de ese cambio. Eso para el modelo. Entonces, los directores deben establecer metas de cambio, por ejemplo, incrementar la participación en el mercado, ingresar a otros mercados, recuperar el ánimo de los empleados, conciliar una huelga e identificar oportunidades de invertir. En tercer lugar, los directores deben diagnosticar qué produjo la necesidad del cambio. Por ejemplo, la rotación de empleados tal vez se daba con salarios bajos, malas condiciones laborales, malos supervisores o instalación del personal. Por lo tanto, si bien la rotación podría ser un estímulo inmediato para modificación de los gerentes, deben conocer cuáles son las causas, o sea, qué me arrojó a mí el diagnóstico para llevar ese cambio, ¿cierto? Cuando se hace un diagnóstico, de alguna manera hay un involucramiento del equipo de trabajo que es quienes responden en el momento de hacer el diagnóstico. ¿M? Bueno, eso en cuanto al tercer ítem. Ahora, es seleccionar la técnica de cambio que alcance las metas deseadas. Si la rotación se debe a salarios bajos, tal vez necesita implementar otro sistema de permisos, ser más flexible, ¿cierto? Si la causa es la mala supervisión, los supervisores tal vez necesiten capacitarse en habilidades interpersonales. Y una vez se haya escogido la técnica adecuada, planear su implementación. Es decir, algunos de los pasos que deben tomar se cuenta con respecto a los costos de cambio en sus efectos de la empresa y el grado de participación de los empleados pertinente para la situación. Entonces, eso en cuanto a las situaciones. Ahora, vamos a reconocer y a conocer la resistencia al cambio. Otro elemento que de la debida dirección y la administración del cambio radica en reconocer el porqué de la resistencia que suele acompañarlo los gerentes. Debe saber por qué las personas se resisten, es decir, aquí es cuando ustedes con las técnicas o con las competencias gerenciales deben aprender a identificar por qué hay resistencia al cambio, ¿cierto? Entonces, pues habría que mirar en o cómo analizar quién puede poner resistencia al cambio. Entonces, lo que se debe evitar bajo toda circunstancia es la incertidumbre. Si usted es gerente actualmente de una organización, por favor, no ponga en incertidumbre a su organización, no pongan incertidumbre a sus empleados, porque realmente esto genera no solo incertidumbre en los empleados, sino genera chismes, corrillos y demás, ¿no? Entonces, la principal causa de lo que los empleados resistan al cambio es la incertidumbre. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Nos van a sacar? ¿Nos van a bajar el sueldo, aunque no es legal? ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, ¿por qué quieren hacer un cambio? Entonces, pues,
Tenga una comunicación asertiva con su equipo de trabajo y explíqueles por qué se está dando. Es más, deberían involucrarlos dentro de eso. Y cuando usted haga el diagnóstico, usted lo involucra y le dice, usted considera que aquí se debe hacer un cambio. Entonces el mismo empleado es quien ejerce la respuesta a esa pregunta y de alguna manera sabe que es parte del cambio, ¿no? Entonces, em, hay que darle seguridad al equipo de trabajo y disminuir la incertidumbre, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo. En una ocasión, Navisco fue el blanco de una batalla larga y confusa porque otra compañía la quería absorber y durante todo ese tiempo los trabajadores estuvieron muy nerviosos sobre la transformación inminente. En Wall Street Journal los describió así: muchos están furiosos con sus líderes y temen perder su empleo. Están intercambiando rumores e imaginando escenarios para el resultado final de la batalla por conquistar al gigante de tabaco y los alimentos. Los ejecutivos de la oficina matriz Atlanta saben tan poco de lo que está sucediendo en Nueva York que algunos llaman a su oficina el complejo de los champiñones, donde se mantienen a oscuras. O sea, no tienen mayor información y sí generan estrés en los colaboradores, ¿no? Luego encontramos que los cambios generan, aparte de la incertidumbre, pues una amenaza para los intereses personales. Entonces, muchos cambios inminentes representan una amenaza para los intereses personales de algunos directivos de la organización. Una transformación disminuirá su poder o influencia en la compañía, por lo que se oponen a ella, ¿cierto? Porque temen perder el poder. ¿Cuáles son las percepciones diferentes? Pues la tercera sanción que explica que las personas se resisten al cambio con las percepciones diferentes. Un director podría tomar una decisión de recomendar un plan de modificación fundado en una evaluación o situación, ¿cierto? Y otras personas de la compañía se resisten que no coinciden con esa evaluación. Entonces no se puede hacer tan autocrático, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando ustedes van a generar un cambio, disminuyamos en lo posible la incertidumbre, hagamos involucramiento de los equipos de trabajo en ese diagnóstico y con eso no hay resistencia al cambio. Ahora, así como hay resistencia al cambio y las personas toman ciertas actitudes, algunas veces se impactan con un sentimiento de pérdida. Entonces, debemos ser empáticos porque muchos cambios implican una variación de los arreglos laborales. Entonces rompen vínculos sociales existentes, no se trasladan una persona para otro lado, con esa persona yo trabajaba muy bien, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cierto? Entonces empiezan a tomar otras decisiones, ¿no? Se sienten amenazados por esta pérdida, ¿cierto? Entonces, ojo con la empatía. ¿Cómo se supera la resistencia al cambio? Por supuesto, un director no se debe dar por vencido ante la resistencia al cambio, pues si bien no existen remedios enteramente seguros, sí hay varias técnicas. Entonces, la participación. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Con la participación. Suele ser la técnica más efectiva para superar la resistencia al cambio. Los empleados que se involucran en esa planeación, en la implementación de esa transformación, pues comprenden, apropian y lideran, de hecho, esos cambios. Porque ya ustedes, cuando los involucran, les pueden dar cuenta a ellos de que es necesario, ¿cierto? Y entonces el empleado pierde la incertidumbre y por el contrario, se empodera de ese cambio, ¿cierto? Porque yo fui parte de ese cambio y la empresa realmente requiere ese cambio que es para mejorar de seguro nuestros procesos, ¿cierto? Entonces, hacerlos más fáciles, más eficientes. La resistencia al cambio puede ser consecuencia de factores lógicos, psicológicos y sociológicos. Entonces, los lógicos, pues es la resistencia al cambio que se deriva del tiempo, esfuerzo, persona que requiere adaptarse al cambio, normal, ¿no? Cuando las personas piensan en el cambio, les favorece a la larga, estarán dispuestas a pagar la inversión a corto plazo. Hay unos aspectos psicológicos que están relacionados con actitudes, sentimientos de los individuos hacia el cambio. A mí me gustaba cómo se hacía antes, mi compañero lo lideraba mejor, la estructura orgánica ya no me gusta, bueno, en fin, ¿no? Entonces eso se debe a varios temores que se tienen y por eso es importante involucrar a las personas
y que ella misma psicológicamente vaya dando un avance en ese cambio. Y hay unos sociológicos se refiere a dinámicas grupales, em, alianzas políticas, posturas sindicales y valores comunitarios que hay que empezar a controlar. Dentro de los aspectos sociológicos, entonces, ¿qué tenemos? Intereses personales, tiempo requerido, esfuerzo diferente o mayor o superior, costos económicos y dudas sobre la viabilidad, si sí vale la pena o no vale la pena. Hay unos aspectos psicológicos, que en esos tenemos el miedo, la dificultad para comprender, la poca tolerancia, antipatía, desconfianza, necesidad de seguridad, deseo de mantener el status quo, ¿no? Dentro de los sociológicos está las alianzas políticas, valores sociales, visión estrecha, intereses afectados, deseo de retener a los compañeros actuales, que no se vayan porque trabajamos, tenemos un equipo chévere, ¿no? Hay una estrategia para superar la resistencia al cambio y es un enfoque de comunicación y educación, el cual utiliza la necesidad y la lógica en el cambio y puede utilizar personas que necesitan información para comprender el cambio, ¿cierto? Por eso les digo, o sea, es importante que ustedes aprendan a identificar y a diagnosticar realmente quién es el que va a poner resistencia al cambio y cómo debe operar. Mm, Cuando el enfoque es participativo y hay un involucramiento, entonces se solicita a las personas que ayuden a diseñar y aplicar el cambio. ¿Cuándo se debe utilizar este involucramiento o participación? Cuando las personas deben sentirse involucradas. El cambio requiere información proveniente de las personas. Eso pasa mucho cuando hacemos cambios en los procesos o procedimientos. ¿M? El otro enfoque es el de facilitación y apoyo, ¿cierto? Que contiene capacitación y apoyo emocional afectadas por el cambio, perdón, a personas afectadas por el cambio. ¿Cuándo debemos utilizarla? Cuando hay cambio de departamento, cuando hay cambio de resignación de recursos y cuando las personas se resisten al cambio por problemas emocionales, incluso personales, ¿no? Bueno, cuando hay negación y acuerdo, negociar con los resistentes a aceptar sugerencias, entonces nosotros ya vimos negociación, ya podemos establecer algunas técnicas para negociar y que se apropien y se empoderen de ese cambio, ¿cierto? Hay una manipulación y cooptación, que es dar a las personas claves funciones importantes del diseño de aplicación de cambio, es decir, hay una delegación, ¿cierto? ¿Cuándo se utiliza? Pues cuando las personas tienen poder para resistirse al cambio y al contrario podemos empoderarlas, ¿cierto? Otras estrategias de cambio no funcionan bien cuando las otras estrategias de cambio tienen un costo más elevado, ¿cierto? Entonces allí se puede hacer manipulación y cooptación. ¿Y cuándo necesitamos realizar coacción? Cuando la rapidez es esencial para enfrentar la crisis, cuando los indicadores del cambio tienen poder sobre las personas, ¿cierto? Y así se logra, digamos, como estrategias de cambio. Bueno, a manera de resumen y para hacer la evaluación. El proceso de core es descongelar, cambiar y recongelar, ¿cierto? Que eso ya lo vimos. Hay unas técnicas de desarrollo organizacional para manejar la resistencia al cambio, pero bueno, ya las vamos a resumir. Chicos, entonces lo siguiente, vamos a ver este video Si que es un viaje de amigos, ¿para qué pagar por varios cuartos de interesante. hotel y estar separados? Mejor un Airbnb. Mejor juntos, por menos.
Ese video me encanta porque que es bonito. Miren la diferencia de este video al anterior, ¿no? La resistencia al cambio o cómo los líderes motivan el cambio, ¿cierto? Bueno, ¿cómo vamos, chicos? ¿Los dormí hoy? No, profe, vamos bien. Bien, profe. Chicos, gracias. ¿Pueden abrir Kahoot, porfa? ¿Como en la página de internet o...? Sí, sí, para incluir ya el código. Pues sí, señora. Ya se los paso de todas formas. Pueden abrir este qué, este enlace y ya les muestro el código, ¿listo? Listo, chicos, entonces abrimos ese enlace y con ese código. Falta alguien, ¿cierto? Ah, listo. Listo, ahora sí. No olviden que el Kahoot es. Miramos en la pantalla la pregunta y ustedes allá la seleccionan con las figuras geométricas, ¿de acuerdo? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Ok, Sí, señora. listo, vamos a empezar. Si lo acabo de mencionar. Ok. Ok.
Ok. Mackenzie. Y para ganar. Felicitaciones, Felipe. Ok. Bueno, entonces, dentro de las técnicas del desarrollo organizacional para manejar la resistencia al cambio, pues dentro del desarrollo organizacional son fundamentales, ¿cierto?
para poder facilitar esa transición del cambio organizacional. Estamos hablando de empresas, es decir, si bien los proyectos pueden denominar un desarrollo organizacional, porque finalmente es la organización de un grupo de personas para brindar un bien o un servicio, pero en este caso estamos hablando de organización, ¿cierto? Entonces, dentro de los procesos que podría uno implementar en una organización o en un proyecto, pues es la comunicación abierta, ¿cierto? Fomentar un diálogo transparente sobre el cambio, sus razones y beneficios, escuchar las preocupaciones, bla, 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 mejor dicho, es decir, que haya una dirección entre líder y grupo, miembros de grupo, una comunicación abierta. Acordémonos que por allá lo que más queríamos era disminuir la incertidumbre, ¿cierto? Entonces, la comunicación abierta nos permite disminuir la, como la intriga, ¿no? Que genera un cambio y una expectativa negativa. Luego tenemos la capacitación y desarrollo, proporcionar formación, recursos para que los empleados se sientan seguros y competentes, participación e involucramiento, involucrar a los empleados en el proceso de cambio, permitiéndoles contribuir con ideas, sugerencias, y esto aumenta el sentido de propiedad y compromiso. Se debe dar dentro del proceso de diagnóstico una construcción de confianza, ¿cierto? Establecer relaciones de confianza mediante acciones coherentes y apoyo constante. La confianza en la dirección puede mitigar la resistencia. Bueno, cuando se tiene un cambio exitoso, pues hay que celebrarlo, ¿cierto? Reconocer y celebrar los logros pequeños, eso motiva a las personas. Pero también acordémonos cómo realizarlo dependiendo el grupo de profesionales que se tenga. Gestión del cambio progresiva. Acordémonos por allá que hay una implementación que se hace planeada, ¿cierto? Evitar la reactiva. Ya vamos para allá. Bueno, implementar cambios en etapas en lugar de hacer todo de una vez. Esto permite ajustes y adapta a los empleados gradualmente. Un refuerzo positivo es utilizar incentivos y recompensas para motivar a los empleados a adoptar ese cambio. Esto puede incluir reconocimientos y bonificaciones o beneficios diferentes. Y por supuesto, hablando en coherencia con la comunicación abierta, pues hay una escucha activa, ¿cierto? Estar siempre atento a lo que el equipo de trabajo nos quiera decir, ¿cierto? Que eso hace parte del involucramiento. ¿Listo? Y bueno, no sé si hasta acá hayan dudas, preguntas, inquietudes con relación, acordémonos que esta semana pues no hay actividad para realizar, pero sí es importante que adopten modelos que les permitan a ustedes manejar la resistencia al cambio, sobre todo en los proyectos. Ah, se me olvidaba decirles, en general, cuando hablamos de resistencia al cambio en la gestión de proyectos, se tiene la posibilidad de que sea más reactivo que planeado. La pregunta es, dentro de los modelos que vimos, ¿cuál ustedes sugieren que podría ser más efectivo para el reactivo, para el cambio reactivo? ¿Mm? ¿Cuál es? Disculpe, profe, ¿podría repetir? Gracias. Yo decía que en la formulación perdón, en los proyectos, Ajá. puede pasar que la resistencia al cambio o el cambio se dé de manera reactiva, ¿cierto? Más que planeada. Entonces, dentro de los modelos que vimos hoy, ¿cuál sugieres que podría ser un modelo de implementación para un cambio reactivo y no planeado? Espéreme, profe, que estoy rebobinando. Cambio reactivo y no planeado. Sí, Mm, el planeado se da más como en las organizaciones, pero en este momento, pues, en proyectos, en la ejecución de proyectos, los cambios se dan de un día para otro en general, ¿cierto? Así estén asociados a un análisis de riesgos, pero puede que se dé. Entonces, ¿cuál sería ahí
de pronto un modelo más fácil de utilizar en cambios reactivos. El de descongelar podría ser. Espéreme, profe. El de descongelar, no, pero es que no recuerdo el nombre. No, no, no hay problema. No te preocupes por los nombres. Ok. Bueno, entonces porque es que yo creería que cuando lo que usted dice, cuando son más reactivos, es como cuando hay una necesidad como urgente. Sí, Entonces, precisamente por eso se puede generar ese cambio y puede ser reactivo, que de un momento a otro tus actividades se interrumpan o tengan que ser cambiadas o tengas que priorizar otra cosa, dependiendo de la urgencia que se haya presentado. Entonces, creería que eso podría ser como algo reactivo. sí, claro. ¿Y qué modelo podríamos interpretar que podría ser? El de descongelar, ¿cierto? Ejecutar y recongelar. Podría ser una opción, ¿cierto? Ok, sí, 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 claro, porque podría ser que yo genere una pausa para poder analizar, ver cómo voy a asumir esa nueva situación y una vez ya tenga como una nueva perspectiva, entonces vuelvo a reactivarlo para poder empezar a ejecutar lo que venía haciendo o lo que me toca empezar a hacer. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, Bueno, chicos, eso era lo que les tenía que dar hoy. Entonces, nada, pues quedamos así súper atentos a cualquier inquietud. No olviden que esta semana pues no hay actividad de entrega. Estoy un poquito atrasada con las calificaciones. Mañana me pongo al día. Disculpen si por los inconvenientes, pero ya mañana me pongo al día con sus calificaciones para que estén, para que las revisen. Cualquier duda o inquietud, estoy atenta a la mensaje. Vale, ¿Listo? profe, Listo, profe, gracias. muchas Hasta gracias. luego. Bueno, pueden salir de la sesión. Una feliz noche. profe, una pregunta para finalizar, qué pena. Es Claro. decir, que esta semana no tenemos que presentar ninguna actividad respecto a la clase de hoy, ¿cierto? No, 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 no. Ok, listo, por confirmar. Gracias, profe. Que esté Bueno, muy bien. con mucho Hasta gusto. luego. Feliz noche para todos. Gracias.